En la primera parte con don Rafael Bielsa hemos hablado de su infancia, de su compromiso político, de su exilio a España y de su regreso a la Argentina. Ahora en esta segunda parte vamos a seguir hablando de su vida personal y profesional. Muy buenas tardes o muy buenos días, depende de la hora. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte, segundo episodio con el querido y admirado doctor don Rafael Bielsa. Don Rafael, bienvenido otra vez. Muchas gracias, Salim. Muchas gracias por sus conceptos inmerecidos, pero que son acordes a su calidad humana. Le agradezco mucho. Gracias a usted, don Rafael. Vamos a seguir esta apasionante charla con usted. Hemos hablado de sus primeras actividades durante la década de los años 90. Ahora quisiera evocar un episodio profesional. En 1995 usted fue experto de las Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos en Guatemala. ¿Qué nos puede decir sobre esta misión que tuvo usted? Bueno, lo primero que le puedo decir es que, bueno, una enorme cantidad de cosas. Usted sabe que Guatemala era un país, entre otros, centroamericano del Istmo, eh, que venía de un proceso de varias décadas de guerra interna con una cantidad de muertos, de bajas, impresionante, impresionante. Eh, Era una cosa, estaba el tejido social prácticamente destrozado. A eso hay que agregarle que en Guatemala se hablan 23 lenguas, o sea, hay 23 grupos étnicos, comprendido el castellano, diferentes. Y cuando se organizan las votaciones, a veces hay que poner urnas en un lugar y otro centro de votación a 300 metros, porque esas son etnias rivales y son rivalidades de 500 años, 600 años. De modo que operar en ese tejido era muy difícil. Con una derecha, bueno, nosotros denunciamos a alguien, Otto Pérez Molina, que después fue presidente de la República, por violaciones brutales a los derechos humanos. Eh, Guatemala fue una sociedad en aquella década eh, donde la derecha era cuasi feudal. Esa es la caracterización que yo le podría hacer. En el trato para con las personas que prestaban servicios, en su manera de manifestarse, en los atributos que le daba orgullo exhibir, que pocas veces tenían que ver con la tradición guatemalteca, y muchas veces con la imitación con los países centrales, básicamente con Estados Unidos. Bueno, y como era una misión de verificación de cumplimiento, era muy frecuente eh, y asistir a las aperturas de fosas clandestinas, eh, o por ejemplo, visitar penales. Entonces, fue un trabajo muy duro que yo no me daba cuenta de lo duro que era hasta que después de los 2 años regresé. Ahí cuando regresé me di cuenta porque empecé con trastornos de pánico, de síndrome de pánico. Entonces, el síndrome de pánico por lo general se asocia al estrés postraumático. Bueno, yo me fui dando cuenta, con los facultativos, con el psicólogo, me fui dando cuenta que en qué medida me había afectado eso. Yo decía, no, ¿qué me va a afectar a mí esto si yo he estado mucho más muerto que vivo después de la tortura, después de las condiciones en las que había estado aprisionado? Esto no me produce nada. Claro, no me produjo nada mientras estuve en ese las misiones de Naciones Unidas
tienen una cosa de buena, de bueno y otra cosa de malo. Lo que tienen de bueno es que son indispensables. Sin las misiones las cosas van peor. No quiere decir que con la misión se resuelva, pero sin las misiones la cosa va peor. Pero a su vez son muy endogámicas. Las misiones, hay una vida dentro de la vida, ¿no es cierto? Entonces usted se pone de novio con compañeras de la misión, está mucho más pendiente a nivel sentimental de sus compañeros de misión que de la peripecia de lo que tiene que resolver. Bueno, fue una experiencia, fue una experiencia muy, muy comprometedora. Y ahí aprendí qué desdichado lugar de la tierra era ese paraíso, ¿no es cierto? Guatemala, la Tikal, esos monumentos a la belleza, al ingenio, al cálculo precoz de los grupos originarios y al mismo tiempo esa ferocidad para matarse de manera visualmente cruel, cruel, ¿no? No quiero contar las imágenes que me caen delante de los ojos porque no serían de buen gusto, pero, pero fue muy cruel, una cosa muy, muy cruel. Y bueno, fue una misión que dio un resultado bastante, bastante razonable. Ahora está el pobre Arévalo ahí luchando a ver si lo dejan estas élites, si lo dejan asumir y le dejan de hacer marcha y le dejan de hacer la vida imposible. Vamos a ver. Don Rafael, en 2003, tras la elección a la presidencia de Néstor Kirchner, usted fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de la República, un puesto estratégico y es un cargo que usted ocupó durante 2 años. ¿Qué nos puede decir sobre esta experiencia? ¿Cuáles fueron los encuentros más impactantes para usted? ¿Quiénes fueron las personalidades mundiales que más lo marcaron durante estos años? Bueno, en realidad fueron casi 3 años porque fue mayo del 2003, 2004 y 2005. Y fue también, ¿no? También una época, a mí me cabe la frase que como maldición usan los chinos. Siempre me han tocado tiempos interesantes. Entonces, la, lo cierto es que Argentina estaba en default con los organismos multilaterales y con los tenedores de bonos. Había que salir de ese default, entonces yo tenía que cubrir el área del relacionamiento político multilateral, el área porque es ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto. O sea que tenía un universo bastante imponente por delante. Y bueno, el promedio en los 3 años fueron 275 días arriba del avión por año. Eso se hace cuando uno es joven y además no sé si lo haría de nuevo, porque hay una cuestión de resistencia física. Usted se le malogra la columna, se le malogra las vértebras, se le malogra el humor. Es como si el tiempo le pasara, tuviera un tiempo vital más rápido. Y bueno, a ver, a mí la personalidad, conocía a todas las personas que a usted se le puede ocurrir de aquella época y algunas las frecuenté. La persona que más me impresionó y era un momento donde todavía no había dado lo mejor de sí fue Putin. Para mí, Putin, yo me quedé deslumbrado porque me pareció que un hombre con pocas herramientas, porque Rusia tiene una herramienta que es su territorio, pero tiene pocos habitantes, y todos concentrados, esos habitantes, de los Urales hacia el oeste,
de los Urales, todo lo que es Eurasia, mermaba la infraestructura rusa y bueno, se acababa de disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había venido una conducción, la de Boris Yeltsin, muy errática, sin un rumbo, y yo creo que él, con una extraordinaria visión de futuro, magnífica visión de futuro, él ordenó todo eso y le dio un sentido de propósito. Y ese sentido de propósito tenía que ver con muchos elementos centrales de lo que es la condición de ruso, ¿no? Si bien no era él no quería una Rusia zarista, tampoco eh, rechazaba del todo el capitalismo de manera dogmática, ni tampoco estaba dispuesto a regalarle a lo más pervertido de Occidente sus mejores ciudades y sus mejores mujeres. Entonces, a mí me pareció un líder titánico, esta es la impresión. Y después hubo otras personas que también me impresionaron mucho, ¿no? Eso, algunas personas no estaban en su mejor momento. Por ejemplo, Mubarak, que me recibió, nunca me voy a olvidar, en el Palacio de Ras El Tin, estaba maquillado a la mañana, no estaba, se notaba que había sido un hombre con una enorme energía y una enorme voluntad, pero que ya no lo acompañaban las fuerzas. Y me impresionó mucho desde ya Chirac era como un Luis de Francia. Yo siempre lo veía así, ¿no? Le faltaban los mastines napolitanos para completar la escena del cuadro al óleo de un David conjetural. Pero él tenía un canciller, Dominique de Villepin, que era un tipo fuera de lo común. Eh, Más o menos lo he seguido, más o menos lo he seguido, pero, y bueno, y tuvo varios intentos de volver a la política que no tuvieron el resultado que él quería, pero era un hombre notable, porque era un aventurero, era un tipo muy osado, tenía rasgos contra mayoritarios, tenía rasgos que no eran estrictamente democráticos, tenía rasgos como autocráticos en la concepción de cómo quería que la miraran a Francia en el mundo, pero fue una persona con la que realmente congenié. Como suele pasar, son relaciones muy intensas, no duran mucho, esa intensidad no dura mucho, y al final uno las puede llegar a confundir con amistad, pero en realidad el vector importante es tener el poder. Es interesante en la medida que tiene poder en ese mundo. Si usted se aparta del poder por su peripecia vital, ahí pierde el interés, digamos. Y no quiero dejar de mencionar un tipo, ahora está preso, el ministro de Comercio Exterior de China, Bo Xilai, que era un sujeto excepcional, excepcional desde su cerebro, su dinamismo. Era un chino alto, delgado, había sido competidor olímpico de natación por su país, muy inteligente, y a mí me parece que él, como herencia paterna, su papá había sido el grupo Los Ocho, entonces me parece que él tenía una concepción más, digamos, más maoísta de lo que pedía el partido. Y me parece que su caída en desgracia tuvo mucho que ver
porque él podría haber sido un número uno perfectamente. Entonces me parece que eso está mezclado, pero fue un tipo que lo conocí mucho, yo viajé mucho a China, 6 veces fui, y él vino 3 veces a la Argentina. Entonces lo recuerdo como un tipo con el que me interesaba hablar, plantear cosas, y de hecho todas las bases para el importante comercio que tenemos con China, los protocolos fitosanitarios, el levantamiento arancelario, todo eso lo negociamos en esa época y todavía es la estructura que tenemos. Ellos creo que han sido ellos y el canciller de Brasil de aquel momento, que ahora es asesor del presidente Lula, Celso Amorim, un tipo también fuera de escala, ¿no? Hiperprofesional, inteligente, creativo, todo lo que se puede decir de bueno de una persona. Don Rafael, usted en 2005, después de 3 años intensos como canciller, fue electo diputado. ¿Qué nos puede decir sobre este periodo como representante del pueblo argentino? Bueno, no era para mí, Salim. Poder decir que algo no es para uno es una interesante prueba de conciencia de los límites. Eh, no todas las funciones públicas son para todos. A mí no me gusta, mire, la Cámara de Diputados de la República Argentina Federal tiene 253 miembros. A mí no me gustaba dividir mi opinión entre 253 porque me parecía que había mucha gente que hablaba para quedar registrada, como que había intervenido. Me parecía que había un duelo de vanidades que a mí me resultaba insoportable, que no tenía nada que ver con los padecimientos del país. Entonces, lo cierto es que no es un ámbito donde yo me sintiera cómodo. Como le digo, siempre hice los deberes escolarmente. No faltaba a las sesiones, iba, estudiaba, pero no sentí que estaba aportando absolutamente nada. De hecho, después de perder las elecciones en la provincia donde yo nací, en Santa Fe, contra un candidato que se llamaba Wiener, fue gobernador, que perdí por pocos votos, renuncié a la Cámara de Diputados, porque me pareció, me quedaban 2 años más, pero me pareció que no podía haber pretendido ser gobernador de Santa Fe y después seguir representando al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera lo mismo. No era lo mismo, renuncié y ahí me fui a ejercer la profesión. Seguimos adelante, don Rafael. Entre el 2011 y el 2013, usted fue secretario de la CEDRONAR, en cargo del programa de prevención contra la adicción de drogas y de lucha contra el tráfico de drogas. ¿Qué nos puede decir de este tema, del tema de las drogas, de la lucha contra las drogas en un país como Argentina? Eh, Le puedo decir dos cosas. En primer lugar, que la mayor tragedia la tienen los más pobres, porque los más pobres son los que consumen la peor sustancia, la sustancia más barata, la más descuidada, la más cortada con otros productos, la menos elaborada, por un lado, y por lo tanto para consumir son vendedores extraordinariamente económicos, les cuesta muy poco dinero. Y la otra cosa que le puedo decir, que los grandes consumidores, que después nos quieren vender la receta de cómo tenemos que resolver el problema, son los Estados Unidos. O sea, la tragedia es esa especie de boca que chupa cualquier tipo de sustancia de placer, sea de placer auditivo, de placer visual, de placer corporal, químico, de toda naturaleza. Después, en función de la incalculable cantidad de dinero que ponen, no generado por
genuinamente, sino solo porque el dólar es la reserva de valor hasta ahora en las transacciones comerciales globales. eh, y después le dicen, mire, para resolver esto usted nos tiene que permitir, nosotros vamos a abrir una oficina acá de la DEA. Eh, Ahí está la cosa. Nosotros no vamos a poder, nuestros países no tienen, cuando digo nuestros países, digo de México para abajo. Nosotros no tenemos las herramientas institucionales necesarias para combatir contra ese negocio, eh, mientras tengamos una demanda tan brutal como es la demanda de Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos cuando se le ocurre una idea, como cuando se le ocurrió la pésima idea de la guerra contra las drogas, pésima en el sentido que era la peor manera de enfrentar ese problema, presionan en el Congreso, presionan, hacen lobby, van a hablar acá, van a hablar allá. Bueno, claro, y como, como América Latina no está unida, no tiene un frente único, entonces van pescando de a uno a a los países y se hace muy difícil coordinar una sola agenda. Don Rafael, a partir del 2013 usted ocupó el cargo de presidente de Aeropuertos de Argentina 2000, una empresa que gestiona la concesión de unos 30 aeropuertos del país. Háblenos un poco de esta experiencia. Bueno, fue una experiencia muy linda porque era una experiencia muy desafiante desde el punto de vista tecnológico, técnico. El mundo de la aviación y de los aeropuertos es un mundo muy complejo, muy dinámico, muy tecnologizado, muy en permanente cambio y con un mundo que en aquel momento, hasta la pandemia, demandaba cada vez más espacio, porque cada vez se volaba más, cada vez las frecuencias eran mayores. Bueno, le quiero decir eso, por supuesto. La primera sonrisa fue este, la de mi bolsillo, porque creo que fue la primera vez en mi vida que gané un sueldo que me permitía llegar a fin de mes sin decir, bueno, ¿y esto con qué lo pago? ¿No? Un sueldo, un sueldo interesante. Y la verdad es que como además teníamos aeropuertos en otras, teníamos, digo yo era un empleado, ¿no? No era un accionista. Como la compañía tenía aeropuertos en otras partes del mundo, en Italia, tenía aeropuertos en Portugal, en Brasil, en Perú. Entonces, bueno, era un hermoso trabajo de, digamos, de intercambiar experiencias y de estar muy actualizado con las últimas corrientes tecnológicas que muchas veces venían de la industria bélica, ¿no? Es decir, muchos desarrollos que tenían que ver con las condiciones de seguridad de las pistas de aterrizaje y despegue eran desarrollos primitivos de la industria bélica. Entonces, bueno, era tener un pie en un lado y otro pie en otro lado. Fue una experiencia muy linda, terminó mal porque el presidente Macri le pidió al dueño de la empresa que me echara, porque, bueno, yo nunca fui una persona dócil. Entonces, él tenía un ministro de infraestructura al cual yo le decía las cosas como yo creía que eran. Y bueno, no siempre eso es bien visto. Entonces le pidió mi renuncia y el dueño de la compañía, que es un hombre bien interesante, lo que hizo fue ascenderme. O sea, me nombró presidente de la corporación, que es la controlante. Y allí se volvió, cuando uno es presidente de una corporación tan grande, nosotros teníamos
empresa de obras públicas, la empresa de aeropuertos, empresa de fabricación de microconductores, teníamos campos. Bueno, era una enorme diversidad de actividades y también fue muy divertido. Pero cuando el presidente Fernández me hizo el ofrecimiento de Chile, yo no lo dudé. Yo tenía muchas ganas de, solamente hubiese aceptado ser embajador en Chile. Se venía un proceso fantástico que me tocó vivirlo, este proceso raro, lindo para estudiar, con un país con una idiosincrasia muy interesante, muy interesante. De modo que, como diría Neruda, confieso que he vivido. Justamente, don Rafael, ¿cuál es, usted es embajador de la República de Argentina en Chile desde hace 4 años? ¿Qué nos puede decir sobre esta función y cuál es el estado de las relaciones entre Argentina y Chile? Mire, a ver, vamos a empezar por lo más complejo. Hay una tensión que tiene que ver con el territorio. Eh, Chile es un país que siempre tiene presente el territorio y por lo tanto quizás sobrediagnostica actitudes que en el caso de Argentina son actitudes mucho más producto de la, de la negligencia que de la voluntad. Entonces siempre hay que estar atemperando esas cuestiones. La Argentina tiene muchos problemas. Un problema que no tiene es el chauvinismo. Nosotros somos un país, nos gustan los extranjeros, los recibimos siempre con los brazos abiertos, no tenemos problemas con los países vecinos, nunca los tuvimos. Y bueno, y no es lo mismo Chile, porque Chile nos asigna designios que la Argentina no jamás pensó. O sea, vamos a tener un plan que hace 120 años que venimos urdiendo para quedarnos con una parte de Chile. Nada, Argentina no puede sostener 120 días un plan. Imagínese 120 años. Entonces, ahí hay una tensión. Ahora, por el otro lado, la relación comercial bilateral que tenemos con Chile es la más superavitaria del planeta. O sea, Argentina tiene un superávit comercial con Chile más grande que con el comercio de todo el resto de los países. Entonces, yo creo que son dos economías complementarias. Me parece que al final del día las culturas también son complementarias. Entonces, me parece que el esfuerzo que hay que hacer es tratar de entenderse para que no haya errores en la lectura política. Este es un poco el trabajo. Don Rafael, ¿cómo ve usted el cincuentenario del golpe de Estado de Pinochet y cómo fue celebrado en Chile? Bueno, a ver, la conmemoración mostró, es que es impresionante, ¿no? Mostró, mostró que el 40, el 50% de la población de Chile sigue teniendo un enorme apego a algunas de las cosas que representó Pinochet. El orden, la autoridad, la autoridad, el respeto por las jerarquías, la, la obsesión por contabilizar todo. En Chile todo está medido. Entonces está medida cuántas horas trabaja la gente, está medido cuánto se consume de azúcar morena, todo está medido, lo cual es un extraordinario hábito que Argentina no tiene, pero al mismo tiempo es un poco rígido. Entonces, bueno, la mitad de los chilenos no compartieron las conmemoraciones y la otra mitad sí, y fueron conmemoraciones muy emotivas, muy emotivas, muy tocantes, muy
históricamente valiosa, fue un privilegio haber podido estar acá. Ahora, si le tengo que ser franco, no, estuvieron muy lejos de ser unánimes, muy lejos. Apasionantes palabras del doctor Rafael Bielsa. Aquí termina la segunda parte de nuestro intercambio y nos vemos pronto para el tercer episodio. Hasta luego.